El millonario dejó caer su billetera repleta de dinero a propósito junto a la indigente. La reacción de la ancianita lo hizo romper en llanto y desplomarse de rodillas en el pavimento. Esperanza Morales llevaba 3 días sin comer. Sus manos temblaban mientras sostenía el pequeño cartel de cartón donde había escrito con letra torcida: «Ayúdeme, por favor». El viento helado de noviembre le cortaba el rostro, pero ella permanecía sentada en la esquina, con la espalda apoyada contra la pared fría del banco. Sus ojos, hundidos por el hambre y la desesperanza, observaban las piernas que pasaban apresuradas, zapatos de cuero italiano, botas de diseñador, tacones que repiqueteaban con prisa sobre la acera mojada. Nadie se detenía, nadie la veía realmente. A las 6 de la tarde, cuando las oficinas comenzaban a vaciarse y la calle se llenaba de ejecutivos camino a casa, apareció él. Sebastián Mendoza tenía 42 años y un patrimonio que superaba los $50 millones. Su traje de Armani, perfectamente planchado, costaba más de lo que la mayoría de las personas ganaba en 6 meses. Caminaba con la seguridad de quien nunca había conocido la necesidad, con pasos firmes y decididos que resonaban con autoridad en el pavimento húmedo. Se detuvo a comprar el periódico en el kiosco, que estaba a 10 metros de donde Esperanza permanecía sentada. Mientras esperaba el cambio, su mirada se posó en ella. No fue una mirada casual. Sus ojos se clavaron en la figura encorvada de la anciana, estudiándola como quien evalúa una inversión. Era un experimento, una prueba de fuego para su fe, ya agrietada, en la humanidad. ¿Era real esa resignación? ¿O este era solo una pose más efectiva para sacar monedas? Él, que lo tenía todo, necesitaba comprobar si algo como la integridad, la humildad real, existía aún en los escalones más bajos. Esperanza sintió el peso de esa mirada. Levantó la vista tímidamente y sus ojos se encontraron. Por un instante, algo pasó entre ellos. Ella vio dureza en esos ojos grises, pero también algo más. Una sombra de reconocimiento, como si estuviera viendo algo familiar. Sebastián tomó su periódico, guardó la billetera en el bolsillo interno de su saco y comenzó a caminar hacia su Mercedes-Benz negro que esperaba al final de la cuadra. Pero cuando pasó junto a Esperanza, algo lo hizo detenerse. Se quedó parado ahí, a 1 metro de distancia de ella, sin moverse. Esperanza no se atrevía a levantar la mirada. Podía sentir su presencia, imponente y desconcertante. Entonces, con un movimiento que pareció casual pero no lo era, Sebastián sacó su billetera del bolsillo. Era una billetera de cuero negro, gruesa, abultada por los billetes y las tarjetas de crédito. La sostuvo por un momento, como si estuviera considerando algo importante, y la dejó caer. La billetera golpeó el suelo con un sonido seco, justo al lado de los pies descalzos de Esperanza. Los billetes de $100 se asomaban por los bordes, verdes y tentadores bajo la luz del farol. Sebastián siguió caminando, sin voltear, sin acelerar el paso, como si nada hubiera pasado. Esperanza miró la billetera. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Ahí estaba la respuesta a sus problemas inmediatos. Comida para una semana, tal vez más. Un lugar donde pasar la noche. Medicinas para la tos que la atormentaba desde hacía días. Sus dedos se extendieron hacia el objeto. Temblaban no solo por el frío, sino por la desesperación. 3 días sin comer. El estómago le dolía, encogido y vacío. Sus nietos, cuando fue la última vez que había podido enviarles algo. Pero algo la detuvo. En su mente apareció la imagen de su madre, Rosa Morales, quien había muerto 10 años atrás. Rosa, que limpiaba casas ajenas desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche, pero que nunca había tomado ni un peso que no fuera suyo. Rosa, que le había enseñado que la pobreza no justificaba la deshonestidad. «Mija», le decía su madre cuando Esperanza era niña, «el hambre se pasa, pero la vergüenza de haber hecho algo malo dura toda la vida». Esperanza retiró la mano. Se puso de pie con dificultad. Las articulaciones le crujieron como madera vieja. Tomó la billetera con cuidado, como si fuera algo sagrado. «Señor», gritó con su voz ronca. Se le cayó esto. Sebastián se detuvo. No se había alejado mucho, no más de 20 metros. Se volteó lentamente, con una expresión neutra en el rostro. Esperanza caminó hacia él. Cada paso era un esfuerzo.
Sus piernas, débiles por la desnutrición, apenas la sostenían. «Su billetera, señor», le dijo, extendiéndole el objeto con ambas manos. Sebastián la miró a los ojos. Esos ojos que habían visto tanto sufrimiento, tanto dolor, pero que brillaban con una dignidad inquebrantable. Por primera vez en años, sintió algo moviéndose en su pecho, una sensación extraña, incómoda. «Gracias», murmuró, tomando la billetera, pero no se alejó. Se quedó ahí, mirándola. Esperanza había regresado a su lugar en la esquina, y se había sentado de nuevo, sosteniendo su cartel con dedos entumecidos. Sebastián sacó un billete de $100 de su billetera y se lo extendió. «Tome», le dijo. Esperanza negó con la cabeza. «No, señor, yo no hice nada para merecerlo, solo le devolví lo suyo. Pero usted necesita ayuda». «Sí, la necesito, pero no su lástima». Sus palabras fueron suaves, sin resentimiento. «Mi madre me enseñó a trabajar por lo que tengo. Si usted conoce algún trabajo que yo pueda hacer, se lo agradecería». Sebastián sintió como si algo le hubiera golpeado en el estómago. Esta mujer, que claramente estaba al borde de la inanición, rechazaba su dinero porque no lo había ganado. Él, el ide terro enterto y vida dine supreneades, y en la cedida de otros, estaba siendo confrontado por la integridad de alguien que no tenía nada. «¿Cómo se llama?», le preguntó. «Esperanza Morales». «¿Esperanza?», Sebastián frunció el ceño. Ese nombre le sonaba familiar. «Sí, señor». «¿De dónde es usted?» «Del barrio La Esperanza, en las afueras de la ciudad. Vivía ahí con mi esposo hasta que él murió hace 2 años. Después no pude pagar el alquiler». Sebastián sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. El barrio, La Esperanza, ese barrio que él había mandado a demoler 5 años atrás para construir un centro comercial. Ese barrio donde vivían más de 500 familias humildes que fueron desalojadas sin contemplaciones. Su esposo, ¿cómo se llamaba? Miguel Morales. Era carpintero. Esperanza sonrió con tristeza. Hacía los muebles más hermosos que usted haya visto. Trabajaba en un taller pequeño en la calle principal del barrio. El taller. Sebastián lo recordaba. Lo recordaba porque había tenido que demolerlo personalmente cuando el dueño se negó a vender. El hombre se había parado frente a las máquinas excavadoras con lágrimas en los ojos, suplicando que le dieran más tiempo para encontrar otro lugar. «Miguel Morales», murmuró Sebastián. El nombre le pegaba como un puñetazo en la cara. Esperanza lo notó. «¿Lo conocía usted, señor?» Sebastián no pudo responder. No inmediatamente. Su mente voló 5 años atrás, a esa mañana de julio cuando había llegado con los abogados y los demoledores al barrio La Esperanza. Recordó las caras de desesperación, los niños llorando, las familias cargando sus pocas pertenencias, y recordó a un hombre mayor, de cabello canoso, que se había acercado a él, un hombre que llevaba un delantal de carpintero, y tenía las manos manchadas de barniz. «Por favor, señor», le había dicho el hombre, «deme solo un mes más, un mes para encontrar otro lugar para mi taller. Es todo lo que tengo, es toda mi vida». Sebastián había sido inflexible. «Los contratos están firmados, la demolición empieza mañana. Pero mi esposa está enferma, necesita medicinas caras, sin el taller. No sé cómo voy a... Eso no es mi problema», había respondido Sebastián con frialdad. Debieron haber pensado en eso antes de negarse a vender cuando les ofrecimos una compensación justa. El hombre se había ido con los hombros caídos. Al día siguiente, las máquinas habían demolido el taller. Sebastián había visto al carpintero parado entre los escombros, llorando silenciosamente. Ahora, 5 años después, tenía frente a él a la viuda de ese hombre. «Señor», la voz de Esperanza lo sacó de sus recuerdos. «¿Se siente bien? Está muy pálido». Sebastián la miró. Ella no lo había reconocido. 5 años atrás, él había sido solo otra cara en un traje caro, uno más de los hombres que habían destruido su mundo. Pero él sí la recordaba ahora. Había estado ahí, el día de la demolición, sosteniendo la mano de su esposo, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. «Esperanza», comenzó a decir, pero su voz se quebró. «Sí, señor». Su esposo, ¿qué pasó después de que perdió el taller? Los ojos de Esperanza se llenaron de dolor. Fue muy duro para él. Miguel había trabajado toda su vida. Tenía 68 años cuando demolieron el barrio.
Era muy difícil encontrar trabajo a esa edad. Su voz se hizo más pequeña. Comenzó a enfermarse. Los doctores dijeron que era el corazón. Pero yo creo que era más que eso. Creo que se le rompió el alma. Sebastián sintió que no podía respirar. Murió 2 años después, continuó. Esperanza. En el hospital público. Yo traté de cuidarlo. Pero no teníamos dinero para los medicamentos buenos. Los últimos días, él me decía que lo perdonara por no haber podido protegernos. Imagínese, señor, pidiendo perdón por algo que no fue su culpa. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Sebastián. No podía parar. Todo este tiempo había justificado sus acciones, diciéndose que era solo negocios, que el progreso requería sacrificios. Nunca había pensado en las caras detrás de los expedientes, en las historias detrás de los números. Esperanza. Su voz era apenas un susurro. Yo estuve ahí. ¿Dónde, señor? El día que demolieron su barrio. Yo era el dueño de la empresa constructora. Esperanza lo miró, sin entender al principio. Luego, lentamente, la comprensión comenzó a iluminar sus ojos, no con odio, sino con una tristeza infinita. Usted, murmuró, fui yo quien ordené la demolición. Fui yo quien se negó a darle más tiempo a su esposo. Las palabras salían entrecortadas, entre sollozos que Sebastián no podía controlar. Fui yo quien destruyó su vida. Esperanza se quedó en silencio por un largo momento. Sebastián esperaba gritos, insultos, tal vez un golpe. Se los merecía todos, pero lo que vino fue algo que jamás esperó. Siéntese conmigo, le dijo con voz suave. ¿Qué? ¿Qué se siente? Se ve mal. Está temblando. Sebastián, el hombre que comandaba salas de juntas llenas de ejecutivos, que tomaba decisiones que afectaban a miles de personas, obedeció como un niño. Se sentó en el suelo frío al lado de Esperanza. ¿Sabe qué fue lo último que me dijo Miguel?, le preguntó ella, mirando hacia la calle. Sebastián negó con la cabeza, sin atreverse a hablar. Me dijo que no guardara rencor, que esa gente que había destruido nuestro hogar probablemente tenía familias también, y que tal vez no sabían el daño que estaban haciendo. Me dijo que el odio solo iba a envenenar mi corazón. Sebastián lloró más fuerte. Cada palabra de Esperanza era como un clavo en su conciencia. Miguel era así, continuó ella, siempre viendo el lado bueno de las personas. Hasta el final. Esperanza se volteó a mirarlo. ¿Usted tiene familia, señor? Tengo. Tenía un hijo. David. Murió en un accidente hace 3 años. Lo siento mucho. La compasión en su voz terminó de quebrar a Sebastián. ¿Cómo puede compadecerse de mí después de lo que hice? Porque el dolor es dolor, señor, y una persona que sufre necesita compasión, sin importar lo que haya hecho. Permanecieron sentados en silencio por varios minutos. Alrededor de ellos, la ciudad seguía su ritmo frenético. Los autos pasaban haciendo ruido. Las personas caminaban apresuradas. Pero en esa esquina parecía existir una burbuja de quietud. Después de que murió David, dijo Sebastián, finalmente, dejé de sentir. Me volqué al trabajo, a hacer más dinero, como si eso fuera a llenar el vacío. Pero nada funcionaba, y me volví más duro, más frío. ¿Era usted así antes de perder a su hijo? Sebastián pensó en la pregunta. No. Era ambicioso, sí, pero tenía límites. David me humanizaba. El dolor nos cambia, dijo Esperanza. A veces nos hace mejores, a veces peores. Miguel siempre decía que depende de nosotros elegir qué hacer con él. Yo elegí mal, pero puede elegir diferente ahora. Sebastián la miró. A pesar de haber perdido todo por su culpa, esta mujer le estaba ofreciendo esperanza. Le estaba mostrando un camino hacia la redención. No sé cómo, admitió. Empiece por algo pequeño. Miguel decía que las cosas grandes se construyen con muchas cosas pequeñas. Sebastián asintió. Sacó su teléfono y marcó un número. Carlos, soy Sebastián. Necesito que canceles todas mis citas de mañana, no, de toda la semana, porque tengo algo más importante que hacer. Colgó. Y se volteó hacia Esperanza. ¿Dónde está durmiendo? En el refugio, cuando hay lugar. Si no, aquí en la calle. No más. Sebastián se puso de pie y le extendió la mano. Venga conmigo. ¿A dónde? A comer algo caliente. Y después, vamos a buscarle un lugar digno donde vivir. Esperanza vaciló. Señor,
Yo no quiero su lástima. No es lástima. Es lo menos que puedo hacer. ¿Y después qué? Se va a sentir mejor consigo mismo, y va a seguir viviendo igual que antes. La pregunta lo golpeó como una bofetada. Esperanza tenía razón. No podía comprar su redención con unas cuantas buenas acciones. No, le dijo. Después voy a encontrar una manera de reparar todo el daño que hice. No sé cómo todavía, pero lo voy a hacer. Esperanza estudió su rostro. En sus ojos, vio algo que reconoció. El mismo dolor que había visto en los ojos de su esposo durante esos últimos años. El dolor de un hombre que cargaba con un peso demasiado grande. Está bien, le dijo, tomando su mano. Pero con una condición. ¿Cuál? Que me deje ayudarlo usted también. ¿Ayudarme? Usted es la que necesita ayuda. ¿Qué señor? Esperanza sonrió por primera vez en la conversación. Usted tiene mucho dinero. Pero está muriendo por dentro. Yo no tengo nada. Pero sé cómo vivir con esperanza. Creo que podemos ayudarnos mutuamente. Sebastián sintió algo despertando en su pecho. Una sensación que no había experimentado en años. Esperanza real. Mientras caminaban juntos hacia el restaurante más cercano, ninguno de los dos se dio cuenta de que alguien los había estado observando desde lejos. Una figura que se había escondido detrás de un auto, cuando vio a Sebastián dejar caer la billetera intencionalmente. La figura sacó un teléfono y murmuró en voz baja. Ya lo tenemos. Sebastián Mendoza acaba de mostrar su lado más vulnerable. Y tenemos todo grabado. Era Ricardo Vega, el socio de Sebastián en la empresa constructora. El mismo hombre que había estado esperando durante meses la oportunidad perfecta para deshacerse de él y quedarse con todo el negocio. Y ahora la tenía. En el restaurante, Sebastián y Esperanza se sentaron frente a frente en una mesa pequeña. Esperanza comía lentamente, saboreando cada bocado como si fuera el último. Sebastián apenas tocó su comida, perdido en sus pensamientos. ¿En qué piensa?, le preguntó ella. En todo lo que he hecho mal, en todas las personas que he lastimado sin darme cuenta. ¿Sin darse cuenta? Sebastián levantó la vista. ¿Cree que lo hice a propósito? ¿Cree que quise destruir vidas? No lo creo, no, pero tampoco creo que no se diera cuenta. Creo que simplemente no quiso ver. Sus palabras fueron como un cuchillo. Pero Sebastián supo que tenía razón. Había elegido no ver las consecuencias de sus acciones, porque era más fácil así. ¿Cómo voy a vivir con esto?, murmuró. Igual que yo vivo sin Miguel, un día a la vez, haciendo el bien que pueda hacer hoy, sin pensar en ayer o en mañana. Después de cenar, Sebastián llevó a Esperanza a un hotel modesto pero limpio. Le pagó una habitación por una semana. Mañana vamos a buscar algo más permanente, le dijo. ¿Por qué está haciendo esto?, le preguntó ella, mientras subían en el ascensor. Porque usted tenía razón, necesito ayuda. Y creo que usted puede enseñarme cosas que no aprendí con todo mi dinero. Cuando Esperanza entró a la habitación del hotel, se quebró. Había pasado 2 años durmiendo en refugios superpoblados, en la calle, en bancos de parques. Tener una cama limpia, un baño privado, calefacción. Era más de lo que había soñado. Sebastián la dejó sola para que descansara, pero no se fue a casa. Se quedó en el lobby del hotel, sentado en uno de los sillones, pensando. Su teléfono sonó varias veces, llamadas de la oficina, de sus abogados, de sus socios. No contestó ninguna. A las 3 de la madrugada, bajó Esperanza. No podía dormir. «¿Señor Mendoza?», le dijo sorprendida al verlo ahí. «No podía irme», admitió él. «No sé por qué». Se sentaron juntos en el lobby vacío. Afuera, la ciudad dormía. «¿Sabe qué es lo más difícil de ser pobre?», le preguntó Esperanza. Sebastián negó con la cabeza. «No es el hambre, ni el frío, ni la incomodidad. Es la invisibilidad. La gente te mira y no te ve. Pasas a ser parte del paisaje, como un poste de luz o un bote de basura». «Yo la vi», dijo Sebastián. «No, usted me vio como una prueba. Quería ver si yo era honesta o no. Eso no es ver realmente a una persona». Sebastián sintió vergüenza. Tenía razón otra vez. «¿Cómo la veo realmente entonces?». Esperanza sonrió. «Pregúnteme cosas que no tengan que ver con mi pobreza. Pregúnteme qué me gusta hacer, cuáles eran mis sueños, qué me hace feliz, qué le gusta hacer». «Me gusta cocinar». Miguel siempre decía que yo hacía la mejor sopa de lentejas del mundo. Sus ojos brillaron. «Me gusta leer».
Aunque hace mucho que no puedo comprar libros, me gusta caminar por el parque y ver a las familias haciendo picnic. ¿Cuáles eran sus sueños? Tener una casita pequeña con un jardín donde pudiera plantar flores. Miguel y yo siempre soñamos con eso. Una casita donde pudiéramos recibir a nuestros nietos. Su voz se quebró un poco. Pero esos sueños se fueron con el barrio. ¿Qué la hace feliz ahora? Esperanza pensó por un momento. Las pequeñas cosas. Un atardecer bonito. Una persona que me sonríe en la calle. El sonido de los niños jugando. La esperanza de que mañana puede ser mejor que hoy. Sebastián se quedó en silencio, procesando sus palabras. Esta mujer, que había perdido todo, seguía encontrando razones para ser feliz. Él, que tenía más de lo que podría gastar en 10 vidas, no había sido feliz en años. ¿Y usted? Le preguntó Esperanza. ¿Qué lo hace feliz? Sebastián se quedó pensando. No sabía qué responder. No lo sé, admitió finalmente. Creo que olvidé cómo ser feliz. ¿Cuándo fue la última vez que se sintió realmente feliz? Con David, cuando mi hijo estaba vivo. Los ojos se le llenaron de lágrimas otra vez. Él me hacía reír. Veía las cosas de manera diferente. Era puro. Hábleme de él. Y Sebastián habló. Le contó sobre David, sobre su risa contagiosa, sobre su manera de ver el mundo con asombro. Le contó sobre los domingos que pasaban juntos construyendo castillos en la playa, sobre las noches que David se metía a su cama durante las tormentas, sobre la última conversación que tuvieron antes del accidente. Él quería estudiar arquitectura, dijo Sebastián. Decía que quería construir casas hermosas para personas que las necesitaran. No edificios corporativos como yo, sino hogares reales. Suena como un niño especial. Lo era, y yo lo arruiné todo. ¿Cómo? Sebastián respiró profundo. El día del accidente, David me pidió que lo llevara a un partido de fútbol, pero yo tenía una reunión importante. Le dije que fuera con su madre. Si hubiera ido yo, si no hubiera puesto el trabajo primero. Usted no causó el accidente, pero pude haberlo evitado. Esperanza le tomó la mano. Señor, el arrepentimiento es como un veneno. Si no lo suelta, lo va a matar. A las 5 de la mañana, Sebastián acompañó a Esperanza de vuelta a su habitación. Trate de descansar, le dijo. A las 9 paso por usted. Iremos a buscar un apartamento. Gracias, señor Mendoza. Por favor, llámeme Sebastián. Ella asintió con una sonrisa cansada y cerró la puerta. Sebastián se dirigió a su auto, sintiendo un peso inmenso en el pecho, pero por primera vez en años, también una chispa de propósito. Mientras se alejaba, no vio la figura que emergía de las sombras, y se dirigía a la recepción del hotel. Ricardo Vega mostró una identificación falsa de policía. Necesito ver el registro de la habitación 304. La mujer que acaba de registrarse es una fugitiva de la justicia. El recepcionista, asustado, le mostró los datos. Ricardo anotó el nombre. Esperanza Morales. Sonrió. Tenía todo lo que necesitaba. Mientras tanto, en la habitación 304 la ICUNE, Esperanza no podía dormir. Se acercó a la ventana y miró la ciudad que comenzaba a despertar. En su bolsillo, sus dedos encontraron la única foto que le quedaba de Miguel, arrugada y descolorida. ¿Qué he hecho, Miguel?, susurró para sí misma. ¿He sido demasiado ingenua? Debí haber aceptado el dinero y seguir mi camino, pero en su corazón sabía que no. Había hecho lo correcto, aunque ahora, la revelación de quién era Sebastián Mendoza la tenía más asustada que nunca, porque ella sí lo había reconocido. Desde el primer momento, había visto su foto en los periódicos durante las protestas por la demolición del barrio. Había fingido no conocerlo para ver hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Y ahora, una parte de ella, la parte que aún guardaba rencor por todo lo que había perdido, se preguntaba si esta redención repentina era real o solo otro juego de un hombre rico y aburrido. Abrió su pequeño bolso de tela, lo único que había logrado salvar de su vida anterior, y sacó una vieja libreta. La abrió por la última página. Allí, escrito con la letra temblorosa de Miguel en sus últimos días, estaba: querida Esperanza, alguna vez encuentras a los responsables, no los juzgues con dureza. Juzga sus acciones, pero no sus almas. Ellos también están perdidos. La luz de la mañana se filtraba por los ventanales del modesto café,
pintando franjas doradas sobre la mesa de madera donde Sebastián y Esperanza sostenían sus tazas humeantes. Un frágil hilo de confianza comenzaba a tejerse entre ellos, invisible pero palpable como el vapor que se elevaba del café. No se trata solo de dar dinero, decía Sebastián, sus manos rodeando la taza como si buscaran calor. Se trata de restituir, de devolver algo de lo que se les quitó. Esperanza sentía lentamente, sus ojos sabios fijos en él. La gente no quiere caridad, Sebastián. Quiere dignidad, un trabajo, un lugar que sientan propio. Podemos empezar con talleres de capacitación. Recuerdo que en el barrio había muchos artesanos, carpinteros como Miguel. El nombre del esposo muerto flotó en el aire entre ellos. Sebastián bajó la mirada, la culpa grabada en cada línea de su rostro. Miguel, murmuró Esperanza, y en su voz no había reproche, sino una nostalgia que atravesaba décadas. Le habría gustado enseñar a los jóvenes. Siempre decía que un oficio honesto salva más almas que todas las iglesias del mundo. En ese preciso instante, el teléfono de Sebastián vibró sobre la mesa con una insistencia agresiva. La pantalla mostraba un número no identificado. Por un momento, consideró ignorarlo, pero algo en su intuición de empresario le dijo que era importante. Disculpe, Esperanza, dijo, levantándose. Debo atender esto. Se alejó hacia un rincón más tranquilo del café. ¿Sí? Sebastián Mendoza. La voz al otro lado era grave, cargada de una urgencia contenida. Soy el padre Antonio, del Hogar de Niños San Rafael. Sebastián frunció el ceño. Padre, no es el mejor momento. Sebastián, por favor. La voz del sacerdote se quebró. Es urgente. Necesito que venga inmediatamente. Se trata de algo que no puedo explicar por teléfono. Ha llegado una niña, y tenemos que hablar de los documentos que traía. ¿Una niña? ¿Qué tiene que ver eso conmigo? La irritación crecía en su voz. Por favor, suplicó el sacerdote. Traía una foto suya. El mundo se detuvo por un instante. Sebastián sintió que el suelo cedía bajo sus pies. ¿Una foto mía? Sí, y una carta, de Elena. El nombre de su difunta esposa, pronunciado en voz baja pero clara, le golpeó como un puñetazo en el estómago. El aire le abandonó los pulmones. Iré ahora, logró articular, con una voz que no reconocía como propia. Colgó y regresó a la mesa con paso vacilante. Su rostro había palidecido visiblemente. ¿Ocurre algo?, preguntó Esperanza, con genuina preocupación. Tengo que irme, dijo, aturdido. Es algo del orfanato que apoyo. Esperanza estudió su expresión. ¿Está bien? Parece que ha visto un fantasma. Tal vez lo haya hecho, murmuró él, pasándose una mano por el rostro. ¿Puedo llevarla de vuelta al hotel? No se preocupe por mí, respondió ella, levantándose. Vaya a lo que necesite. Yo puedo regresar sola. Pero Sebastián ya no la escuchaba. Su mente estaba a millones de kilómetros de distancia, en un pasado que creía muerto y enterrado. El Hogar de Niños San Rafael era un edificio antiguo pero bien cuidado, con paredes color ocre y ventanas altas que dejaban entrar generosas porciones de luz. Sebastián había comenzado a apoyarlo anónimamente después de la muerte de David, como una forma de expiación silenciosa. Ahora, al recorrer los pasillos que conocía bien, sentía que cada paso resonaba con un eco de presagio. El padre Antonio lo esperaba en la entrada de su oficina. Era un hombre de edad indefinida, con el cabello canoso y ojos que habían visto demasiado dolor como para sorprenderse por anything. Gracias por venir, Sebastián, dijo guiándolo dentro. Sé que esto es inusual. ¿Dónde está la foto?, preguntó Sebastián, omitiendo cualquier preámbulo. El sacerdote asintió hacia su escritorio. Sobre la madera oscura, contrastando brutalmente con la pulcritud del lugar, había una pequeña mochila de tela desgastada, con parches cosidos de manera irregular. Al lado, un sobre manoseado y sucio. La trajo una niña de unos 7 años, explicó el padre Antonio. Llegó hace 3 días. La encontraron vagando sola en la estación de buses. No habla casi nada. Solo repite una palabra una y otra vez. Sebastián se acercó al escritorio como quien se aproxima a un abismo. Sus manos temblaban ligeramente cuando extendió los dedos hacia el sobre. ¿Qué palabra repite?, preguntó, sin apartar la vista del sobre. Papá,
respondió el sacerdote suavemente. Un escalofrío recorrió la espalda de Sebastián. Con movimientos torpes, sacó el contenido del sobre. Primero, la foto. Estaba desgastada en los bordes, doblada en las esquinas como si hubiera sido abierta y cerrada 1000 veces. La imagen mostraba a 2 personas jóvenes, sonrientes, con los brazos entrelazados. Él reconoció al instante la playa, donde había sido tomada Mazunte, en su primer aniversario de bodas. Él mismo, con 10 años menos, con el pelo más oscuro y menos líneas alrededor de los ojos. Y a su lado, Elena, su Elena, con el vestido blanco floreado que tanto le gustaba, y una sonrisa que podía iluminar el día más gris. «Dios mío», susurró, llevándose una mano a la boca. «Esta foto. La perdimos en una mudanza. Creí que...». Sus palabras se ahogaron cuando sus ojos cayeron sobre el segundo objeto. Un documento, varias páginas mecanografiadas, con la firma inconfundible de Elena al final. La reconoció al instante, la S mayúscula con ese rizo característico que siempre le había parecido tan elegante. Con manos que ahora temblaban visiblemente, comenzó a leer. «Querido Sebastián, si estás leyendo esto, es porque algo me ha pasado y no he podido decírtelo en persona. Perdóname por esta cobardía, pero es la única forma en que encuentro valor para decirte la verdad». Sebastián tuvo que apoyarse en el escritorio. La voz de Elena, tan clara en su memoria, resonaba en cada palabra como un eco desde el pasado. «Cuando ocurrió el accidente, yo estaba embarazada de 8 semanas. Lo supe esa misma mañana, en el consultorio del doctor Méndez. Iba a decírtelo esa noche, durante la cena que cancelaste por la reunión con los inversionistas japoneses». Un gemido escapó de sus labios. Recordaba esa reunión, recordada la decepción en los ojos de Elena, cuando le dijo que no podría acompañarla a cenar. «Es importante, Sebastián», le había dicho ella, y él había respondido: «Todo es importante, Elena. Esto puede esperar». Sobreviví al impacto, Sebastián. David, nuestro pequeño David, se fue de inmediato. Pero yo sobreviví, y el bebé también. Las lágrimas nublaron su visión. Tuvo que detenerse, respirar hondo. Antes de continuar, estuve en coma varias semanas. Cuando desperté, mis padres ya habían tomado decisiones. Me dijeron que habías tenido una crisis nerviosa, que habías abandonado todo, que no eras estable. Me mintieron, Sebastián. Yo lo supe incluso en mi estado de confusión. Pero estaba tan débil, tan destrozada por la pérdida de David. Cada palabra era una puñalada. Sebastián podía sentir el peso de los años de engaño acumulándose sobre sus hombros. Dieron a la bebé en adopción. Dijeron que era lo mejor, que tú nunca te recuperarías, que no podríamos darle una vida estable. La registraron con otro apellido. Mendoza no figura en ningún papel. Cuando me recuperé lo suficiente como para entender la magnitud de lo que habían hecho, era demasiado tarde. El padre Antonio se acercó, poniendo una mano tranquilizadora en su hombro. Sebastián ni siquiera lo sintió. He intentado encontrarla, Sebastián. He gastado lo poco que me quedaba en investigadores privados. Pero mis padres fueron Thorough. Cubrieron sus huellas demasiado bien. Esta carta y esta foto son todo lo que me queda para darle algún día. Si es que alguna vez la encuentro, para que sepa que su verdadero padre no la abandonó, para que sepa que la he amado cada día de su vida, aunque no haya podido estar con ella. Si alguna vez la encuentras, Sebastián, por favor, cuídala, ámala por los dos, y perdóname por no ser más fuerte. Con todo mi amor, ahora y siempre. Elena. La carta cayó de las manos entumecidas de Sebastián. Se dejó caer pesadamente en la silla. Frente al escritorio, la respiración entrecortada. El mundo tal como lo conocía se había desmoronado en cuestión de minutos. «No puede ser», murmuró, una y otra vez. «No puede ser». «Hay más», dijo el padre Antonio con voz suave. «Los documentos de la familia adoptiva. Fallecieron hace un año en un incendio en su casa. La niña sobrevivió milagrosamente, pero quedó en el sistema. Hace 3 meses, escapó del hogar de acogida donde estaba. Al parecer, la mujer que la crió le mostró esta foto y le dijo que buscara a su verdadero padre antes de morir». Sebastián alzó la vista, sus ojos nublados por las lágrimas. «¿Dónde está ella?» «En la sala de juegos», respondió el sacerdote.
¿Estás seguro de que quiere? Sebastián se levantó bruscamente. Lléveme con ella. Ahora, caminaron por el pasillo en silencio. Cada paso resonaba como un latido demasiado fuerte en los oídos de Sebastián. Su mente era un torbellino de emociones contradictorias, incredulidad, rabia hacia la familia de Elena, una culpa abrumadora, y sobre todo, un miedo atroz a lo que iba a encontrar. El padre Antonio se detuvo frente a una puerta semiabierta. «Está allí», señaló con un movimiento de cabeza. Sebastián se asomó por la abertura. La sala era amplia, luminosa, con estanterías llenas de libros y juguetes. Varios niños jugaban en grupos, pero su mirada se dirigió instantáneamente hacia un rincón apartado. Allí, sentada en el suelo con las piernas cruzadas, había una niña pequeña. Tenía el cabello castaño ondulado de Elena, largo y un poco enmarañado. Jugaba absorta con una muñeca a la que le faltaba un brazo, acunándola con una ternura que desgarraba el corazón. Pero cuando alzó la mirada hacia la puerta, Sebastián contuvo el aliento. Los ojos eran verdes, del mismo verde profundo y expresivo de Elena. Pero la forma, la manera en que entrecerraba los párpados al concentrarse, la línea firme de su mentón, era él. Era su propio rostro reflejado en miniature. La niña lo observó sin expresión, sin miedo ni curiosidad, solo una calma extraña, como si ya lo hubiera estado esperando. Sebastián entró en la sala con movimientos torpes, como si sus piernas hubieran olvidado cómo funcionar. Se acercó lentamente, sin apartar la mirada de ella. Cuando estuvo a unos pasos de distancia, se arrodilló para quedar a su altura. «Hola», logró decir, con una voz ronca por la emoción. La niña no respondió. Siguió jugando con su muñeca, pero Sebastián notó que su atención estaba ahora dividida. «Me llamo Sebastián», dijo, manteniendo la voz suave aunque sentía que su corazón iba a estallarle el pecho. Ella lo miró directamente a los ojos por primera vez. Y entonces sucedió. Con una calma sobrecogedora, extendió su manita y señaló el bolsillo del saco de Sebastián, donde asomaba la foto que acababa de guardar. «Papá», dijo, con una claridad que cortó el aire como un cuchillo. Fue entonces cuando Sebastián se derrumbó por completo. Las lágrimas que había estado conteniendo brotaron sin control, silenciosas al principio, luego convirtiéndose en sollozos que le sacudían todo el cuerpo. Cayó hacia adelante, apoyando la frente en el suelo, incapaz de contenerse. «Lo siento», gemía entre sollozos. «Lo siento mucho. No sabía. Sintió una mano pequeña y suave posarse en su cabeza. La niña se había acercado y ahora lo tocaba con una curiosidad tranquila, como si estuviera consolando a un animal herido. «No llores», murmuró, con una voz tan pequeña que apenas se escuchaba. Sebastián alzó la vista, su rostro bañado en lágrimas. La miró. Realmente la miró. Y por primera vez en 7 años, sintió que algo se desprendía dentro de su pecho. Una pared que había mantenido a raya cualquier emoción que no fuera ambición o culpa. «¿Cómo te llamas?», preguntó, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. La niña miró hacia la puerta, donde el padre Antonio observaba la escena con los ojos brillantes. Luego volvió su atención a Sebastián. «Sofía», dijo finalmente. «Pero ella me llamaba Sofía». «Sofía», repitió Sebastián. Y el nombre le sonó a milagro, a promesa, a segunda oportunidad. «Es un nombre precioso». Extendió la mano lentamente, temiendo asustarla. Sofía miró sus dedos, luego su rostro, y después, con una confianza que partió el corazón de Sebastián, colocó su manita en la palma de su mano. Fue en ese momento, con la mano de su hija perdida por fin en la suya, cuando Sebastián supo que su vida había cambiado para siempre. Todas sus prioridades, todas sus ambiciones, todo su mundo giraba ahora alrededor de esta frágil conexión. «Voy a llevarte a casa, Sofía», susurró. «Voy a cuidarte, te lo prometo». Ella no respondió, pero no retiró su mano. Permanecieron así por un largo momento, arrodillados en el suelo de la sala de juegos, formando un cuadro de dolor y redención que habría conmovido hasta el corazón más endurecido. Fue entonces cuando una sombra se cruzó en la puerta. Esperanza, preocupada por el estado en que había visto partir a Sebastián, había decidido seguirlo discretamente. Ahora observaba la escena desde el pasillo, con una mano en la boca para sofocar un grito.
Vio al hombre poderoso y arrogante que había destruido su vida, ahora de rodillas, abrazando a una niña pequeña como si fuera el único ancla en un mar de tormentos. Vio la manera en que la niña le acariciaba el cabello, con una ternura instintiva que trascendía cualquier palabra. Y aunque una parte de ella quería sentir rabia, quería gritar ante la injusticia de que este hombre encontrara a su hija perdida, mientras ella había perdido todo lo que amaba. Otra parte más profunda, la parte que había perdonado a Miguel, una y otra vez por pequeñas faltas, sintió una compasión abrumadora. Porque en ese momento, Sebastián no era el magnate despiadado, era simplemente un padre, destrozado por el remordimiento, y abrumado por un amor que llegaba 7 años tarde. Esperanza se alejó silenciosamente, dejándolos en su momento privado. Su propio corazón latía con una intensidad dolorosa. La revelación era demasiado grande, demasiado cruel en su ironía. El hombre que la había dejado en la indigencia acababa de encontrar el tesoro más preciado en medio de su propia miseria. Mientras caminaba de regreso hacia la calle, una pregunta comenzó a formarse en su mente. Una pregunta que cambiaría el curso de todo. ¿Era posible que sus destinos estuvieran entrelazados por algo más grande que la casualidad? ¿Podría la redención de uno ser la salvación del otro? Y en lo más profundo de su ser, supo que su camino ya no se separaría del de Sebastián y aquella niña de ojos verdes, porque ahora, contra toda lógica y todo resentimiento, se había convertido en testigo de un milagro. Y los milagros, como bien sabía, conllevaban una responsabilidad. Mientras tanto, en la sala de juegos, Sebastián seguía arrodillado. Chompea con Sofía sentada en sus piernas, jugando distraídamente con los botones de su saco caro. La miraba con una mezcla de asombro y terror. ¿Cómo iba a hacerlo? ¿Cómo iba a criar a una hija que no conocía, que venía de Dios, sabía qué traumas? ¿Quieres ir a comer un helado?, preguntó, buscando desesperadamente una forma de conectar con ella. Sofía alzó la mirada, y por primera vez, una pequeña sonrisa asomó en sus labios. De fresa, dijo. De fresa, asintió Sebastián, sonriendo a través de las lágrimas. Claro que sí, todo el helado de fresa que quieras. Mientras salían del orfanato, con la mano de Sofía firmemente entrelazada con la suya, Sebastián sintió que una parte de él, que había estado muerta durante años, volvía a la vida. Pero también sintió el peso abrumador de la responsabilidad. No solo tenía que aprender a ser padre, sino que tenía que descubrir toda la verdad detrás del engaño de la familia de Elena. Y sobre todo, tenía que encontrar la manera de reconciliar este nuevo y frágil amor con el océano de culpa que aún sentía por Esperanza, por Miguel, por todos los que había dañado. Al ayudarla a subir al auto, notó una pequeña cicatriz en el brazo de Sofía. ¿Qué pasó aquí?, preguntó suavemente. Sofía se encogió de hombros. El fuego, dijo simplemente, antes de volver su atención hacia la ventana. Esas dos palabras le helaron la sangre. El incendio que había matado a su familia adoptiva. Otro trauma, otra capa de dolor que tendría que ayudar a sanar. Mientras conducía hacia la heladería más cercana, con su hija sentada en el asiento trasero canturreando suavemente para sí misma, Sebastián supo que su viaje de redención apenas comenzaba, y que esta vez no se trataba de cheques de donación o proyectos de caridad. Se trataba de lo más difícil que jamás enfrentaría. Aprender a amar de verdad y sin condiciones, a pesar de todo el dolor que había causado y recibido. La mansión de Sebastián Mendoza se alzaba tras una verja de hierro forjado como un gigante de piedra caliza y cristal, impasible y frío bajo la tenue luz del atardecer. Mientras el Mercedes negro se deslizaba por el camino de gravilla, Sofía apretó su muñeca rota contra el pecho, sus ojos verdes muy abiertos, no por asombro, sino por una cautela instintiva. No parecía una niña llegando a un palacio de cuento, sino un animalillo asustado, olfateando una nueva jaula. Sebastián apagó el motor. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el leve crujir de los árboles centenarios que custodiaban la propiedad. «Bienvenida a casa, Sofía», dijo él, con una voz que intentaba ser cálida pero que sonó hueca en la inmensidad del espacio. Ella no respondió. Sus dedos se aferraron al borde del asiento. Al abrir la pesada puerta de roble, la grandeza del vestíbulo lo recibió con un aliento helado.
Suelos de mármol pulido que reflejaban como un espejo la araña de cristal de Bohemia del techo alto. Paredes desnudas, adornadas solo con un par de cuadros abstractos de valor incalculable que no representaban nada reconocible, nada vivo. El aire olía a limón recién exprimido y a pulcritud, un aroma estéril que no dejaba lugar al calor de un hogar. Sofía se encogió en el umbral, negándose a entrar. Sus zapatitos gastados parecían profanar la perfección impecable del mármol. «Es muy grande», murmuró Sebastián, súbitamente consciente de la absurdidad opresiva de su propia casa. «Pero tienes tu propia habitación. Ven, te la voy a enseñar». La recorrió en brazos, sintiendo la fragilidad de su cuerpo. La habitación destinada a ella era una suite de invitados de lujo, con muebles franceses y sedas color crema. Era hermosa, impersonal y tan acogedora como la vitrina de un museo. Sebastián la depositó suavemente en la cama, que parecía tragarse su pequeño cuerpo. «¿Te gusta?», preguntó, con un hilo de esperanza en la voz. Sofía miró a su alrededor, su expresión inescrutable. Se deslizó de la cama y caminó hasta la ventana, que daba a los jardines, perfectamente recortados. «No hay columpio», observó, con una simpleza devastadora. Sebastián se quedó sin palabras. Los columpios, los gritos de niños, las risas, eran sonidos que esa casa nunca había conocido. Él nunca los había permitido. El timbre de la puerta principal sonó, un repique grave que resonó por la casa como una campanada fúnebre. Sebastián se sobresaltó. Esperaba a nadie. Al abrir, se encontró con Esperanza Morales. Iba de pie en el porche, envuelta en su chal raído, su pequeña bolsa de tela en la mano. Parecía una figura anacrónica y fuera de lugar contra el lujo obsceno de la entrada. «Señor Mendoza», dijo, con esa dignidad inquebrantable que siempre lo desconcertaba. «He venido. He pensado que quizás necesitaría ayuda con la niña». La sorpresa le impidió hablar por un momento. La había dejado en el hotel hacía apenas unas horas. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Por qué había venido? «Esperanza, yo no esperaba». «Yo tampoco», interrumpió ella suavemente, sus ojos escudriñando su rostro. «Pero vi su cara hoy, y la de ella. Dos almas perdidas en un mar demasiado grande. Sé lo que es eso». Antes de que pudiera responder, una sombra pequeña apareció detrás de él. Sofía, atraída por las voces, observaba a la anciana con una curiosidad que no había mostrado antes. Esperanza bajó la mirada y sonrió. Una sonrisa que no estaba dirigida a Sebastián, sino directamente a la niña. Una sonrisa que trasuntaba una calidez que las paredes de la mansión desconocían. «Hola, preciosa», dijo, sin esperar presentación. «¿Has visto el jardín? Parece muy grande para explorar solo». Sofía, milagrosamente, asintió con la cabeza. Un movimiento casi imperceptible. Fue entonces cuando Sebastián entendió. Esto no era una intrusión, era un salvavidas, un puente tendido entre dos mundos que él mismo había separado. «Pasa, por favor», dijo, abriendo la puerta de par en par. «Creo que necesitamos ayuda». La primera noche fue un desastre silencioso. Sebastián había ordenado a su chef personal preparar una cena gourmet. Puré de papas trufado, medallones de ternera, con reducción de vino tinto, verduras al dente. La comida, impecablemente presentada en fina porcelana, fue recibida por Sofía con desconfianza. Probó el puré con la punta de la lengua y apartó el plato. «No sabe como el de ella», murmuró, refiriéndose a la mujer que la crió. Esperanza, que observaba desde un discreto segundo plano, se acercó. «¿A ti qué te gustaba comer, cielo?», preguntó, ignorando por completo al chef ofendido que observaba desde la puerta de la cocina. «Sopa», respondió Sofía. «Sopa de fideos con pollo». Sin pedir permiso, Esperanza se dirigió a la cocina. Una habitación de acero inoxidable y superficies de granito, que parecía más una sala de operaciones que un lugar para cocinar. Sebastián la siguió, incómodo. «Esperanza, el chef puede preparar lo que...». «Con permiso», dijo ella suavemente. Púrea con una firmeza que no admitía réplica. Se lavó las manos con un método que hablaba de años de trabajo, y buscó en las despensas, encontrando fideos, una pechuga de pollo y verduras. «¿Tiene una olla grande?». Durante la siguiente media hora, Sebastián se quedó paralizado.
observando cómo esta mujer que había vivido en la calle se movía por su cocina de millonario con una autoridad tranquila. No usó medidas ni termómetros. Fue a ojo, a olfato, a memoria. El aroma que comenzó a llenar la cocina no era el de una reducción de vino caro, sino el de un caldo humeante, a ajo, cebolla y pollo. El aroma de un hogar. Cuando sirvió el plato en un bowl simple, había rechazado la sopera de porcelana. Sofía olfateó el aire y por primera vez sonrió. Comió lentamente, cada cucharada un acto de reconfortante familiaridad. Sebastián observó la escena desde la puerta. Un nudo en la garganta. Su chef de 3 estrellas Michelin no había podido lograr lo que una anciana con unos fideos y un puñado de verduras había conseguido hacer que su hija se sintiera segura. Más tarde, llegó el momento del baño. La suite de Sofía tenía un baño enorme con una bañera de hidromasaje. Sebastián, torpemente, comenzó a llenarla con agua y burbujas. «No», gritó Sofía de repente, retrocediendo con pánico genuino en los ojos. «No el agua grande». Sebastián, confundido, cerró el grifo. «¿Qué pasa, princesa? Es solo un baño». Ella temblaba, abrazándose a sí misma. El fuego. El agua no lo apagaba. Gritaban. La comprensión golpeó a Sebastián con fuerza física. El incendio. El trauma asociado al agua, al sonido, al calor. La bañera grande, con su remolino de agua y burbujas, le recordaba al infierno que había vivido. Fue Esperanza quien intervino de nuevo. «Shh. Tranquila, mi vida. No hace falta la bañera grande». Se volvió hacia Sebastián. «¿Tiene un barreño? Uno plástico, así grande», indicó con las manos. Encontraron uno en el cuarto de servicio. Esperanza llenó el barreño con agua tibia en el suelo de la ducha. Lejos del ruido de la alcachofa, canturreó suavemente una cancioncilla antigua mientras ayudaba a Sofía a lavarse el cabello con una delicadeza maternal que le partió el corazón a Sebastián. Él se apoyó contra el marco de la puerta, sintiéndose más inútil que nunca. Su dinero, su poder, su influencia, todo era irrelevante aquí. No podía comprar el instinto, la calma, ni la sabiduría práctica que Esperanza poseía en abundancia. Cuando Sofía por fin se durmió, agotada en la cama grande, abrazando su muñeca, los 2 adultos salieron al pasillo. «No sé cómo agradecerle lo que ha hecho hoy», dijo Sebastián, la voz cargada de una emoción cruda. Esperanza lo miró. Sus ojos cansados, pero serenos. «No me dé las gracias. Solo prométame una cosa. Lo que sea. No la llene de juguetes caros para compensar. Llénela de tiempo, de paciencia, aunque se equivoque». Hizo una pausa, mirando la puerta cerrada de la habitación. «Ella no necesita un magnate, señor Mendoza. Necesita un padre». Las palabras resonaron en el silencio del pasillo como una verdad incontestable. «Tiene razón», admitió él, hundiendo las manos en los bolsillos. «No sé cómo hacerlo». «Nadie nace sabiendo», dijo ella. «Se aprende. Como se aprende todo». «¿Se quedará?». La pregunta salió de su boca casi como una súplica. «Le pagaré lo que sea. Una habitación, un sueldo». Esperanza negó lentamente con la cabeza. «No quiero su dinero». Miró a su alrededor, la opulencia que la rodeaba. «Si me quedo, será por ella. Y con una condición. Dígame. Que esta casa deje de ser un museo y se convierta en un hogar. Eso significa ruido, desorden, manchas en el sofá. Vida. ¿Puede tolerar eso?». Sebastián miró el pasillo impecable. Los cuadros perfectamente alineados. El silencio sepulcral. Luego miró la puerta tras la cual dormía su hija. Su futuro. «Sí», respondió. Con una determinación nueva. «Creo que puedo». Mientras Esperanza se retiraba a la habitación de invitados que le habían preparado, Sebastián permaneció un rato más en el pasillo. Sacó su teléfono, ignorando las decenas de llamadas perdidas de Ricardo Vega y de su oficina. Abrió la aplicación de la cámara de seguridad de la casa y vio la grabación de esa tarde. Él, torpe y fuera de lugar. Esperanza, serena y resolutiva. Sofía, asustada pero gradualmente más tranquila. Sonrió para sus adentros. Era el caos más hermoso que había visto en su vida. Pero en otra parte de la ciudad, en un departamento de lujo con vistas al skyline, Ricardo Vega no sonreía. En su laptop, una ventana mostraba un video pixelado. Pero claro,
La escena de Sebastián de rodillas en la acera, llorando frente a Esperanza. Y otro, más reciente, tomado con un teleobjetivo desde fuera de la verja de la mansión. Sebastián ayudando a una niña pequeña a salir del auto. Ricardo bebió un sorbo de whisky caro, emocionalmente inestable. Sebastián, murmuró para sí, vulnerable, descuidando la empresa por una mendiga y una huérfana. Sonrió, un gesto frío y calculador. Perfecto. La mansión de Sebastián Mendoza ya no era la misma. El mármol impecable ahora tenía rayas de tiza de colores que serpenteaban desde la puerta principal hasta el jardín. En el salón principal, donde antes colgaban cuadros abstractos de valor obsceno, ahora había dibujos infantiles pegados con imanes al refrigerador de acero inoxidable de la cocina. El sonido que reinaba no era el silencio sepulcral, sino la cacofonía alegre de una niña riendo y los pasos tranquilos de Esperanza, moviéndose por la casa como un corazón latiendo. Sebastián, sentado en el suelo de la sala de juegos, una habitación que había hecho desmantelar y convertir en un caos de libros, legos y peluches, ayudaba a Sofía a construir un castillo que se derrumbaba con divertida regularidad. Llevaba jeans y una camiseta, atuendo que habría hecho desmayar a su estilista personal, y sonreía, una sonrisa verdadera, que le llegaba a los ojos y le alisaba las arrugas de preocupación de la frente. «Mira, papi», gritó Sofía, colocando una torre torcida. «Es el más alto del mundo». «Es increíble, princesa», respondió él, y lo decía en serio. Esperanza observaba desde la puerta, una sonrisa tranquila en los labios. En sus manos, sostenía una taza de té humeante. Ya no llevaba el chal raído, sino un suéter cómodo y limpio que Sebastián le había comprado, pero que ella había elegido misma en una tienda modesta. Su habitación en la mansión no era la suite de invitados lujosa, sino una más pequeña, acogedora, con una ventana que daba al jardín, donde había ayudado a plantar rosales. Pero La Paz era un lago tranquilo, bajo el cual nadaban tiburones. Ricardo Vega no había estado inactivo. La traición. La bomba estalló un martes por la mañana. Mientras Sebastián desayunaba pancakes con Sofía y Esperanza, había despedido al chef y ahora cocinaban juntos. Su teléfono comenzó a sonar de manera incesante. Eran los miembros de la junta directiva. Noticias urgentes. Emergencia. Ricardo había convocado una reunión de junta extraordinaria y había llevado consigo a 2 personas cruciales: los padres de Elena, los señores Rivera. En la sala de juntas, el ambiente era gélido. Ricardo, impecable en un traje azul marino, se puso de pie con una falsa pena en el rostro. «Colegas», comenzó. «Lo que voy a mostrarles duele profundamente. Sebastián no es solo mi socio, es mi amigo. Pero mi deber con esta empresa está por encima de todo». En la pantalla gigante, se proyectó el video de Sebastián de rodillas en la acera, sollozando de manera incontrolable. Luego, fotos de él con Esperanza, entrando y saliendo de la mansión. Finalmente, documentos falsos, pero convincentes que sugerían que Sebastián estaba desviando fondos de la empresa para financiar caprichos personales, refiriéndose a su proyecto de viviendas para los exresidentes de La Esperanza, que su inestabilidad emocional lo hacía incapaz de liderar. «Pero esto no es todo», añadió Ricardo, con un dramatismo estudiado. «Tenemos con nosotros a los señores Rivera, quienes tienen algo que decir sobre la aptitud de Sebastián como cuidador». El señor Rivera, con rostro severo y voz temblorosa de aparente preocupación, tomó la palabra. «Sebastián siempre fue intenso, obsesivo. Tras la muerte de nuestra hija, se desmoronó. Y ahora, con esta niña», hizo una pausa, sacudiendo la cabeza con pesar. «Tememos por la seguridad de nuestra nieta. Creemos que no está en sus cabales». Era una jugada maestra. No solo buscaban quitarlo de la empresa, sino que también plantaban la semilla para una batalla por la custodia de Sofía. El contraataque. Sebastián llegó a la empresa 1 hora después, con la mandíbula apretada y una calma peligrosa en los ojos. Entró a la sala de juntas sin tocar, interrumpiendo la narrativa cuidadosamente construida por Ricardo. «Buenos días», dijo, y su voz, serena pero cargada de autoridad, silenció la room. «Veo que han estado muy ocupados en mi ausencia». Ricardo intentó hablar, pero Sebastián lo silenció con un gesto de la mano. «No.
Ahora me toca a mí. En la pantalla, reemplazó el video vergonzante por otro. Era la grabación del día de la demolición del barrio La Esperanza. Allí estaban los Rivera, no como víctimas, sino como inversionistas silenciosos del proyecto, firmando documentos con Ricardo para una ganancia rápida, indiferentes al dolor que causaban. Luego, mostró extractos bancarios que demostraban las transferencias que ellos mismos habían recibido. Ustedes no querían proteger a Sofía de mí, dijo, mirando directamente a los Rivera, cuya cara palidecía. Querían proteger su secreto y su dinero. Le robaron a su hija sus últimos días conmigo, y a mi hija sus primeros años con su padre. Luego, se volvió hacia Ricardo. Y tú, mi amigo, los documentos que mostraste son falsos. Los verdaderos, dijo, haciendo clic en un control remoto, muestran que has estado desviando fondos de la empresa durante años hacia cuentas en las Islas Caimán. La inestabilidad que muestro es llamarse ser humano. Tu corrupción, en cambio, es incuestionable. La sala estalló en caos. Los rostros de la junta se volvieron hacia Ricardo, ahora expuesto no como un salvador, sino como un ladrón y un traidor. La elección de Esperanza. Mientras la batalla corporativa se desarrollaba, una silenciosa revolución ocurría en la mansión. Ricardo, en un acto de desesperación final, había enviado a alguien para tratar de llevarse a Sofía, para usarla como moneda de cambio. Un hombre con un traje barato se presentó en la puerta, claiming ser un trabajador social, con una orden de custodia temporal, citando la inestable environment y la influencia de una indigente en la niña. Esperanza, que abrió la puerta, lo miró con una calma aterradora. Detrás de ella, Sofía se aferraba a sus piernas. No se va a llevar a esta niña, dijo Esperanza, con una voz que no admitía réplica. Tengo una orden, insistió el hombre, intentando pasar. Fue entonces cuando Esperanza hizo algo que sorprendió incluso a los guardias de seguridad que Sebastián había contratado discretamente. No gritó, no forcejeó, simplemente se plantó en la entrada, y con la dignidad de una reina guarding su tesoro más preciado dijo, puede pasar, pero tendrá que pasar sobre mí primero. Y le advierto, he sobrevivido a cosas mucho peores que usted. Algo en su mirada, en la ferocidad tranquila de su postura, detuvo al hombre, tartamudeó una excusa y se retiró. La autoridad moral de Esperanza había sido un muro más efectivo que cualquier seguridad pagada. La reunión final. Sebastián regresó a casa esa noche, agotado pero victorioso. Ricardo había sido arrestado. Los Rivera, desacreditados y públicamente humillados, habían huido de la ciudad. La junta directiva le había pedido que regresara como CEO, pero él ya había tomado una decisión. Encontró a Esperanza y a Sofía en el jardín, sentadas en el columpio que él mismo había instalado el primero de muchos. El sol de la tarde teñía todo de oro. Es todo, dijo simplemente. Se acabó. Esperanza asintió, leyendo en su rostro la transformación que había ocurrido. Sebastián se arrodilló frente a Sofía. Princesa, ¿te gusta vivir aquí, con Esperanza y conmigo? Sofía lo miró, y luego a Esperanza, y asintió con entusiasmo. Sí, es mi casa. Bien, dijo Sebastián, su voz cargada de emoción, porque he decidido vender la empresa. No toda, pero sí mi parte, para dedicarme a lo importante. Esperanza alzó una ceja. ¿Y qué es lo importante? Construir, respondió él, tomando la mano de Sofía y luego extendiendo la otra hacia Esperanza. Pero no edificios, hogares, empezando por el nuestro, y luego por todos los que destruí. El proyecto La Esperanza será el único foco de mi vida. Si es que ustedes me acompañan. No se lo estaba preguntando a Sofía sola. Se lo estaba preguntando a ambas. Esperanza miró sus manos entrelazadas. La pequeña y suave de Sofía, la fuerte y cicatrizada de Sebastián. Y la suya, arrugada y llena de historias. 3 soledades que se habían encontrado en la intersección más improbable de la vida. Un hogar no se construye con dinero, dijo suavemente. Se construye con paciencia, con perdón, con memoria, pero sin rencor. Lo sé, susurró Sebastián. ¿Me enseñan? Sofía saltó del columpio y abrazó las piernas de ambos. Sí, gritó. Los 3. Esperanza finalmente sonrió. Una sonrisa que iluminó su rostro y le devolvió años de juventud. Los 3, asintió. Epílogo.
Un año después. El proyecto Nueva Esperanza no era un complejo de viviendas. Era un barrio, con casas modestas pero dignas, talleres para artesanos, una pequeña clínica y un parque central, donde un columpio nuevo brillaba bajo el sol. En la inauguración, Sebastián no cortó una cinta con tijeras de oro. Colocó la primera piedra de la que sería la escuela, con la ayuda de Sofía, cuyas manos ahora estaban limpias y seguras. Esperanza, sentada en un banco, observaba. No era una invitada, era la matriarca del lugar. La gente se acercaba a saludarla, a agradecerle, a pedirle consejo. Había encontrado no solo un hogar, sino un propósito. Por la noche, en la casa que los tres compartían, más pequeña que la mansión, llena de luz y desorden y vida, Sebastián preparaba la cena, quemó un poco el arroz, pero a nadie le importó. Sofía ponía la mesa, tarareando. Después de cenar, Sebastián sacó una caja. «Es para ti», le dijo a Esperanza. Dentro había no joyas ni dinero, sino documentos legales. La Fundación Miguel y Esperanza, destinada a financiar educación y vivienda para los más desprotegidos. Y debajo, una foto en un marco simple. Miguel Morales, sonriendo en su taller. Esperanza no lloró. Tomó la foto y la apretó contra su pecho. Él estaría orgulloso, dijo. No de esto, señaló los documentos, sino de usted, del hombre en que se ha convertido. Gracias a usted, respondió Sebastián. Y a ella, añadió, mirando a Sofía, que dormía ahora en el sofá, con la cabeza en el regazo de Esperanza. No, corrigió Esperanza, acariciando el cabello de la niña. Gracias a la vida que a veces, cuando todo parece perdido, nos da una segunda oportunidad y nos junta con las personas que necesitamos, aunque no lo sepamos. Sebastián se sentó a su lado, observando a su hija dormir. El silencio no era vacío ahora, estaba lleno de paz, de futuro. Afuera, la luna iluminaba el nuevo barrio, donde las luces de las casas comenzaban a encenderse, una por una, como estrellas en la tierra. Cicatrices que habían sanado, heridas que habían encontrado bálsamo. Y en el centro de todo, una casa donde tres corazones rotos habían encontrado, por fin, el modo de latir al unísono. No era un final feliz perfecto, era algo mejor, era real. Estaba construido sobre la verdad, el perdón y la elección consciente de amar, a pesar del dolor. Y eso, sabían los tres, era el único cimiento verdadero para cualquier hogar.